Muy buenas noches, gracias que nos acompañe. Estamos aquí en el canal del Congreso, como todas las semanas, en la mesa de diálogo. Le agradecemos en nombre de todas y todos los que hacen posible la emisión. Usted seguramente puso en su radar, inevitablemente hace poco, una declaración y una carta que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió a los reyes de España, que tenía que ver con el tema de los 500 años, en diferentes tonos. Hay muchas cosas dignas seguramente de discusión, otras seguramente generarán inevitablemente debate, pero ahí está el tema. El tema sirve también porque se cumplen 500 años y entonces hay una especie de una reflexión colectiva de exactamente de qué se trata esto que nos pasó hace 500 años, si fue un encontronazo, si fue una conquista, si fue un avasallamiento, si fue una interconexión, vaya usted a saber, ¿no? Todo eso, la idea es discutirlo en una hora. Sé que es muy poco, pero para ello tenemos en verdad hoy muy distinguidos invitados, especialistas, para hacer reflexiones sobre el tema y irnos acercando a la inevitable fecha. Con nosotros el doctor Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo investigador emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Doctor Eduardo, es un gusto, gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias. El maestro Salvador Rueda Smithers, él es director del Museo Nacional de Historia. Maestro Salvador, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Doctor Federico Navarrete Linares, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, doctor. Mucho gusto. Es un gusto. Y el doctor Ramiro Alfonso Gómez Arzapalo Dorantes, doctor en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología y Historia. Doctor, gracias. Gracias. ¿Tienen puntos coincidentes o no saben sobre este tema? Vamos a verlo, ¿no? A ver, empezamos, si te parece, Eduardo, un poco bajo esta reflexión. A ver, yo les decía hace un momento, ¿les pareciera que empezáramos con la carta y lo que dijo López Obrador? Y a lo mejor eso nos va desglosando el tema, Eduardo. Como quieran. Empecemos por ahí, si te parece. Si no tiene inconveniente, ¿no? Por ahí. O sea, le echemos a andar por ahí, si te parece, Eduardo. Bueno, mira, mi opinión cuando se conoció este hecho es en el sentido de que, primero, efemérides como la que estamos viviendo y conmemorando son muy importantes porque sirven para desmitificar muchos aspectos de la historia, aspectos algunos que ya se han dado por sentados y que en realidad la historia misma pues, nos permite profundizar en ellos. En relación ya a lo que comentas, yo diría que es muy relativo. Es muy relativo porque pienso en el caso de México que en el momento en que después de 3 siglos de colonia española, España reconoce a México como república, creo que ese momento es muy importante y manda a su primer embajador, a don Ángel Calderón de la Barca, de lo cual lo mejor que nos quedó fue el libro La vida en México de la esposa, la marquesa Calderón de la Barca. Pero yo voy a otra cosa, es decir, creo que toda conquista, y esta fue una conquista, ¿verdad?, es avasalladora, es brutal, los vencidos son los que llevan la peor parte, en fin, y eso ocurre en todas las conquistas que han ocurrido a lo largo de la historia y en todos los ámbitos. Entonces, yo pienso que lo que hay que hacer es tratar ya de evitar que eso ocurra, porque sigue ocurriendo hoy en día, después de tantas y tantas cosas que hemos visto con ese sentido de conquista, de avasallamiento, etc. Entonces, lo único que yo me preguntaría, para dar paso a mis colegas, sería que, con lo que empecé, esa reflexión histórica nos lleva también a preguntarnos, ¿no? Por ejemplo, ¿a quién deben pedir perdón? Por ejemplo, los pueblos del hoy Estado de Guerrero, que fueron avasallados por el sistema económico mexica que buscaba conquistar e imponer un tributo. Y al momento que entra Huitzontli, se rebelan en contra de esa imposición mexica y son arrasados 3 de estos pueblos, Alahuislán, etcétera, Ostuma y otro más. En fin, entonces siento que, como digo, es muy relativo y también creo, ya para finalizar esta parte, que pues no hubo
desgraciadamente, pues, o afortunadamente, no lo sé, mucho eco a las dos cartas que se enviaron. En España parece que evidentemente no tanto, ¿verdad? Y el Papa igual. Pasaron de largo, sí, claro, y el Papa también, ¿no? A ver, ¿qué piensas, doctor? Bueno, yo empezaría pensando que la conquista en realidad es un proceso de muy largo aliento que comenzó en 1519, pero probablemente su último capítulo cerró hacia 1938-39 con la dotación de ejidos del Valle del Yaqui. La guerra más larga de nuestra historia es la guerra chichimeca, que es todo este caminar hacia el norte que empieza en la cuarta década del siglo XVI y no se detiene. Y en esa tesitura, incluso la guerra contra los zapatistas, pensando un poco también en los 100 años de ahora, fue una guerra de exterminio al indio. Pero por otro lado, la parte en donde creo yo que engancha la carta del presidente y es un poco provocadora, y por eso dice algo ahí abajo, es en realidad dirigida a nombres y apellidos. Entonces, normalmente el mexicano piensa que la conquista tiene que ver con Hernán Cortés, con Moctezuma y Tenochtitlan. Bueno, creo que es una buena oportunidad para reflexionar muchas cosas, pero entre otras, pensar que Hernán Cortés es un personaje de claroscuros, que le fue muy mal políticamente, que él hace una conquista apelando mucho más a la política que a la guerra. Pensemos, en primer lugar, esa parte. Él aprovecha un poco lo que dice el doctor Matos, él aprovecha los odios y las animadversiones que hay de los pueblos sometidos cuando les van a cobrar el tributo, y eso lo vemos cuando llegan con el cacique gordo los cobradores de tributos, que seguramente algo hablará Federico, que los dejan, que los agarren, y se dan cuenta los indios que es su oportunidad de deshacerse del imperio de Moctezuma. Y Moctezuma también actúa políticamente, pero con un poco de temor, no sabe quién es el que tiene enfrente, y ese es lo que lo pierde finalmente. Pero a Cortés lo que lo pierde es un poco su soberbia y cierto narcisismo. Le va mal con el rey todo el tiempo. Y después, al primer siglo de la conquista, ni siquiera lo mencionan. Él empieza a aparecer como personaje en la plástica, por ejemplo, hasta el siglo XVII, después de la publicación de Bernal Díaz en 1632. Y es en 1794 cuando los restos de Cortés salen del convento de San Francisco para llevárselo al hospital de Jesús Nazareno, al templo de Jesús Nazareno, aquí en el Hospital de Jesús, cuando lo empiezan a prefigurar ya como un héroe. El que hace el sermón del 8 de julio es Fray Servando Teresa de Mier, un par de meses o 3 meses antes de su famoso discurso sobre la Virgen de Guadalupe. Los ayuntamientos de la Nueva España lo toman como el fundador de la Nueva España, porque cuando no hay rey, la ley, el derecho castellano lo que indicaba es que el poder regresaba a los ayuntamientos. Viene el golpe de Estado de los españoles de 1808, el de Yermo, y entonces Hernán Cortés pasa de ser el fundador a ser una suerte de personaje al que hay que volver a olvidar. En 1823, cuando se traen los restos de los insurgentes a la catedral, a alguien se le ocurre que hay que ir a quemar a Hernán Cortés a los patios de San Lázaro, y entonces Lucas Alamán lo esconde. Y por supuesto nadie llega a quemar los restos, y se le ocurre también a Lucas Alamán, cuando va a llegar Calderón de la Barca, que era muy penoso dejarlo donde lo había dejado, en el piso, y entonces lo pone a un lado del altar, y hace un documento que no se encuentra sino hasta 1945, lo encuentra Valadez, José C. Valadez, y rasca donde debió haber estado y no encuentra nada, porque rascó 50 centímetros más abajo. En el 46 finalmente lo encuentran, se hacen sus estudios, se dan cuenta que era un hombre de 63 años, que ya estaba impedido, tenía raquitismo de viejo, no podía mover ya un brazo. Decía después Quirós Cuarón que tenía un cráneo feminoide, es decir, en realidad ya era un viejito, que nadie quería, lo volvieron a dejar ahí.
y esperaban que no se armara un escándalo. Quirós Cuarón, el doctor Quirós Cuarón, pide las fotografías de los huesos y hace el dictamen famoso en donde dice que es un sifilítico y etcétera, que sirve para que Diego Rivera pintara a su Cortés de... Ahora sí que lo pintara, ¿no? Sí. Sí. Y un mes después de que aparece el dictamen de Quirós Cuarón, aparece la nota de que Cuauhtémoc está en Ixcateopan. Y entonces empezamos a ver que ya es otra historia, una historia de mitos, de leyendas, de un asunto básicamente ideológico, en donde no importaba lo que dijeran los historiadores, el chiste es a ver con quién te enganchabas, que creo que es un poco el asunto también de la carta, a ver quién se engancha. ¿Supones que por ahí va también el sentido de la carta del López Obrador? Ah, claro. Sí, Sí, claro, nos picó la cresta. sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, si les parece, y la misma reflexión, para echar a andar, ¿no? La reflexión de ustedes sobre el mismo asunto, ¿sí? Pausa y estamos de vuelta en la mesa de diálogo. Bueno, estamos de vuelta hoy con a la llegada de Hernán Cortés, 500 años, y todo lo que usted y yo sabemos se ha venido diciendo sobre este tema aquí en la mesa de diálogo en el canal del Congreso. Doctor Federico, a ver, sigamos si les parece sobre una primera ronda, como dicen, entre que metamos la carta, metamos lo que piensan de lo que dijo López Obrador, y también vayamos viendo un poco, ya lo insinuaba, bueno, no lo insinuaba, lo decía Eduardo Matos, ¿no? Cómo reaccionaron los otros, cómo reaccionó el Papa y cómo reaccionó la monarquía española, ¿no? Bueno, yo creo que la carta de López Obrador y el discurso que dio en Centla unos días después, pues demostraron una cosa que creo que ya era más o menos sabida, pero que se hizo claramente visible, y es que en México la conquista no es algo del pasado, no es algo que haya quedado atrás, sino es algo que nos despierta todavía, que vivimos como si hubiera sido ayer, como si lo hubiera pasado a nuestros papás o a nuestros abuelos, y que despierta pasiones, inclusive puede despertar enconos. Desde luego la intención explícita es más bien ir en el sentido inverso, el sentido de la reconciliación. Pero creo que las propuestas de López Obrador, hay que señalar que la carta no la conocemos completa, entonces es difícil juzgar la intención de un documento incompleto. Digo, como historiadores no podemos hacerlo, ¿no? Pero juzgando por el discurso y lo poco que se sabe de la carta, creo que tiene dos vertientes. Por un lado, el tema de relaciones internacionales entre el Estado mexicano y España y el Vaticano, que es un asunto, y otra cosa, una oferta que hizo López Obrador, que después de un proceso de revisión histórica al que invitaba a España, o sea, no se le pidió disculpa de antemano a España, se pidió que hubiera un proceso de colaboración y de revisión histórica, que al final de ese proceso, en 2 años, se llegara a algún tipo de reconciliación o petición de perdón, y también López Obrador ofreció que el Estado mexicano iba a pedir perdón, y mencionó justamente 2 casos particulares, que son, por cierto, los que seguramente Paco Ignacio Taibo le habrá sugerido, ¿no? La guerra de los yaques y la guerra de castas de Yucatán, la guerra casi de exterminio contra los rebeldes mayas en la península de Yucatán. Sí. Entonces, y luego también mencionó a los chinos, lo cual me parece muy bien, y creo que entonces lo que hay es un intento de reflexión histórica sobre cosas que han sido muy dolorosas, pero a la vez constitutivas de lo que es la nación mexicana hoy. Y como tal, pues me parece que es algo que debemos aprovechar todos, ¿no? De todas maneras, la reflexión se iba a dar. O sea, porque este quinto centenario de la llegada de los españoles a nuestras tierras, pues obviamente iba a levantar polémica e iba a generar todo tipo de reacciones. Y un poco lo que está haciendo el gobierno es, pues, encauzarlas, en cierto sentido, no sé qué tanto lo logre, o aprovecharlas para ciertas cosas políticas. En términos políticos, estrictamente hablando en el presente, y ya luego espero que tengamos tiempo de hablar del pasado también, yo creo que en términos diplomáticos, la carta también yo creo que significa replantear la relación con España, que desde hace 12 años ha sido una relación de mucha cercanía, de alianza política entre los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto, y de una apertura al capital español, que por cierto ha cometido todo tipo de abusos en nuestro territorio. Entonces yo creo que también los bancos, ¿no? Esta carta tiene algo de golpe de mano, bueno, ¿quieren seguir ustedes siendo los inversores privilegiados en nuestro país? Bueno, al menos pidan perdón, ¿no? O sea, creo que es una cosa, yo le vería probablemente una lógica de relaciones internacionales por ahí, lástima que no nos la hayan explicado más, y por otro lado hay que decir que la reacción del gobierno español fue lamentable.
porque fue de una arrogancia y de una prepotencia absoluta. Se negó siquiera a discutir el asunto, lo cual entre estados que son amigos no se debe hacer. O sea, podrían haber discutido con mayor cortesía. No lo hicieron porque estaban en una campaña política, estaban en las vísperas de la campaña electoral para las elecciones para la presidencia, y no lo hicieron también porque en España hay una ultraderecha en ascenso, el partido Vox y también muchos sectores del partido del PP e inclusive del PSOE, que ven el 5º centenario de la conquista como una ocasión de celebración nacional y que están lanzados a una reivindicación bastante primaria y bastante ignorante de lo que hizo Hernán Cortés en México. Entonces también a ellos políticamente les era muy difícil confrontarse con este sector bastante fanático de su población, que ven a Cortés como una especie de héroe del racismo contemporáneo en realidad. O sea, yo los he visto en Twitter y el discurso es abiertamente racista en muchos casos. Y entonces ahí se juntaron muchas cosas, ¿no? Yo creo que lo que quedó claro es que con los españoles no vamos a llegar muy lejos, porque no están dispuestos a hacer un examen de conciencia sincero y honesto de lo que hicieron hace 500 años. A ellos les interesa solamente celebrarse para crear un nuevo nacionalismo español y pues más bien en la lógica de los populismos europeos del momento, ¿no? Pero creo que la reflexión en México es la que es más interesante. O sea, si el Estado mexicano ya ofreció que va a pedir disculpas por las matanzas a los yaquis, por las matanzas a los mayas, pues lo que habremos que hacer es ampliar la lista y que pida disculpas también por la imposición forzosa de la lengua castellana en los últimos 200 años, por el etnocidio de muchas culturas indígenas, por las políticas de integración forzosa de los indígenas, por el despojo de tierras en el siglo XIX, por una serie de cosas que fueron claramente agresivas contra los pueblos indígenas e inclusive en muchos aspectos más agresivas de lo que hicieron los propios españoles en el siglo XVI. Entonces creo que esa reflexión histórica hay que hacerla y como bien decía Salvador, es un proceso que empieza en 1519, pero que continúa hasta el siglo XX. Inclusive, pues si vemos las disputas territoriales que hay todavía en muchos territorios de pueblos indígenas, pues a lo mejor podríamos decir que no ha acabado en realidad. Entonces creo que esa es la oportunidad que tenemos, hacer esta revisión de los 500 años y ver cómo mucho de lo que empezó en 1519 continúa en 2019 y cómo es necesario que como nación, como pueblo muy diverso, con muchos orígenes y con muchas diferentes identidades, reflexionemos sobre cómo nos relacionamos entre nosotros. Y quizá 500 años de violencia, de imposición y de despojo, pues sean suficientes y podemos esperar que los 500 años que vienen sean un poco mejores, ¿no? Bueno, a ver si luego vemos también lo de la carta al Papa, ¿no? Y la reacción del Papa, que dijo que hace 2 años o 3 años allá en Sudamérica él ya había ofrecido perdón por lo que ha pasado con la Iglesia. Cerramos, si te parece, la primera ronda. Sí, pues en relación con esto de la carta, recordemos que me uno al colega aquí anterior, es lamentable la respuesta de España, ¿no? Creo que también fue visceral, fue muy, pues en este sentido muy cortante. Pero tenemos antecedentes hace poco tiempo, en el 92, acordémonos que también cuando estaba la celebración del 5º centenario del descubrimiento, el Papa Juan Pablo II pidió disculpas, ¿no? Por algunos excesos de la Iglesia, los científicos, en el caso concreto de Galileo, ¿no? Etcétera. Y entonces, desde aquel momento, varios empezaron a voltear a ver a España, a ver si tendría algo que decir al respecto, insinuando sobre los acontecimientos que se dan acá, y la respuesta fue igualmente cortante, ¿no? En aquel tiempo. Entonces, en ese sentido, yo creo que cabe la reflexión, la conmemoración debe incluirnos esta reflexión. España siempre ha sostenido que no fueron cuatreros viniendo con disparos al aire, sino que actuaron conforme a derecho. Pero aquí el punto es que la cuestión que no existía en el siglo XVI acerca de interculturalidad, ya la tenemos en nuestro ámbito contemporáneo. Y esa pregunta por un acontecimiento, un encuentro con otro ser humano que tiene una lógica cultural completamente diferente a la propia y que por ello se requiere no solamente una traducción palabra por palabra, sino un empate de sentidos, no estaba en el horizonte de aquella época y creo que en muchos sentidos sigue sin estarlo en la nuestra, y es una reflexión que debemos retomar. Que deberíamos retomar. Coincido con los que han dicho anteriormente, pues es un proceso doloroso. La conquista, encuentro, desencuentro o encontronazo es doloroso, es traumático, es muy violento.
pero esto que llamamos mestizaje es lo que nos conformó como los que somos ahora, sí. Al punto de que el trauma del mestizaje, ¿no? Muchos lo han dicho, es no puedes volver la hoja atrás, no puedes recorrer el camino en reversa porque hay dos raíces que formaron algo nuevo y no puedes volver. ¿A dónde vuelves? Ya no hay dónde volver, pero el origen ciertamente fue traumático. Yo pienso que eso es lo que se debería retomar y lo que se debe conmemorar, porque tiene proyección ciertamente con lo que seguimos viviendo en nuestra época, dentro de esta nación pluricultural, ¿no? que en muchos aspectos tiene dificultades para entenderse internamente entre estas distintas culturas que convivimos al interior. A ver, una reflexión antes de irnos a la pausa, si te parece, doctor, sobre el tema de la carta, la reacción del Papa. ¿Algo que opinar sobre eso? Bueno, en breve. Yo desconozco en sí la reacción del Papa. Yo tuve la oportunidad de estar en algunos encuentros en la Universidad Pontificia, donde se dijo, bueno, se criticó fuertemente a López Obrador. Dijeron, bueno, es que ahí hay cierta ignorancia histórica contemporánea, porque ya Juan Pablo II lo había dicho, porque aquí también, bueno, en la Basílica de Guadalupe, hace 3 o 4 años, se presentó el misal romano ya con el Nihil Obstat, ¿no? del ritual romano en náhuatl, ¿no? En náhuatl. Y el presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana que preside la Eucaristía en aquel momento en la Basílica, inicia la celebración con unas palabras pues muy emblemáticas, porque se dirige a los grupos indígenas que estaban presentes y les dice, pido disculpas a nombre de la Iglesia por haber asolvado su fe durante 5 siglos. Entonces ha habido ciertos despuntes, ciertos destellos de intento de pronunciarse al respecto en un sentido no tan cortante, más amable, un poco reconciliatorio, pero pues digamos que han sido pequeños. Bueno, vamos a hacer una pausa. Nos quedan todavía dos participaciones más. A ver, pregunto si procede, ¿no? En función de lo que he escuchado. ¿Cómo tendríamos que ver lo que pasó en ese momento? Porque como lo vemos ahora, pues evidentemente hay una gran cantidad de variables. Esa es una. ¿Y qué tendría que hacer México? O sea, ¿dónde deberíamos, ustedes que van a ser las cabezas de playa, como luego se dice, hacia dónde deberíamos de dirigir nuestras discusiones? ¿Cómo podríamos entenderlos mejor? Lo que dices, parece que la conquista fue de nuestros abuelos, ¿no? Pues la traemos todo el tiempo cargando a nuestras espaldas, ¿no? Entonces vamos a la pausa y regresamos si les parece con eso. Bueno, estamos de vuelta, 500 años de la llegada de Hernán Cortés. Entonces pregunto, les planteo, Eduardo, ¿cómo tendríamos que ver lo que pasó en pleno siglo XXI y en el 2019? ¿Cuál sería esa mirada que tuviéramos que ver de lo que pasó? ¿O cuáles serían los instrumentos para revisar lo que pasó? Bueno, yo pienso que, y lo repito, estas efemérides son importantísimas porque nos permiten reflexionar. Así empecé mi primera intervención, y yo creo que eso es importante, porque también la historia se ha ido llenando de una serie de mitificaciones, etcétera, ¿no? Entonces, uno de los papeles de la historia es precisamente tratar de aclarar todos esos aspectos. Entonces, el aspecto de la conquista, yo creo que debe reflexionarse. Mira, yo he estado estudiando, por ejemplo, algunas de las causales de la caída de Tenochtitlan y las 2 ciudades mexicas, y Tlatelolco. Y he podido ver cómo había diferentes intereses por ambos grupos, por ambos bandos, ¿no?
En el lado español había ese espíritu de conquista, de hacerse de tierras para la corona, de lograr prebendas, de lograr, en fin, privilegios, etcétera, a partir de conquistar estas nuevas tierras, ¿no? Por otro lado, en el lado mexica, lo que vemos es algo que se ha trabajado también acerca, por ejemplo, de los presagios que no anunciaban nada bueno. Sabemos que algunos de esos presagios jamás ocurrieron, quizá algún otro sí, en fin, pero vaya, hay un ambiente de pesadumbre en cierto sentido, ¿no? Por otro lado, vemos unas causales, una causal económica que ya se mencionó, fundamental. El sistema tributario mexica va a provocar que los grupos que están bajo su control, empezando, fíjate que hay una diferencia enorme cuando viene costeando Cortés, lo que ocurre en lo que es área maya, Tabasco, etcétera, desde Yucatán, en que son recibidos de forma con batallas beligerantes, etcétera, etcétera. Cuando llegan a lo que hoy es Veracruz, cambia eso. Y se mencionaba cómo inmediatamente los totonacos de la costa, etcétera, pues brindan el apoyo. Y Cortés lo percibe de inmediato cuando se quejan con él de que el señor de atrás de los volcanes los tiene controlados, los tiene sojuzgados y tienen que pagar un tributo, ¿no? Cortés hábilmente aprovecha eso y les dice, ustedes ya no tienen que pagar el tributo. Ahora ya hay otro señor que verá que es Carlos V, o sea, bueno, sí, entonces, entonces, es decir, ¿esto qué es lo que está provocando? Igual que los tlaxcaltecas, ¿no? Por lo general, en la historia o en digamos, en la mentalidad de muchas gentes está, no, los tlaxcaltecas son traidores, ¿no? Pues bueno, ellos defendían sus señoríos, ¿verdad?, en contra de un constante, pues, asedio con cosas pactadas, etcétera, pero por parte del mexica, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre finalmente? Que esa tributación provoca que muchos grupos, por liberarse del yugo mexica, se unen y apoyan al grupo español, ¿no? Entonces, pues ahí está dado. Y luego, claro, otra causal, pues son, claro, el aspecto militar, en donde vemos allí, pues, aspectos de armamento, aspectos de técnicas guerreras. El mexica iba a matar al enemigo, pero a tratar también de capturar para sacrificar a los dioses. El español, con su mentalidad de la guerra europea, etcétera, iba a matar, ¿no? Entonces, ahí también vemos eso. Y otra cosa muy importante, psicológicamente hablando, el grupo mexica, en general, va perdiendo a sus mandos, a sus más altos mandos. Primero prisionero cae Moctezuma, que era el tlatoani, ¿no?, el que tiene la voz, el que habla, el que tiene bajo su control el aspecto militar y el aspecto religioso. Y este hombre es, digamos, hecho prisionero. Finalmente ya no le sirve a los españoles porque los mexicas han nombrado a otro señor, a Cuitláhuac. El otro señor muere también por viruelas al poco tiempo. Entonces sus dos altos mandos del ejército mexica y de su religión mueren. Y asume el mando Cuauhtémoc. Pero, en cambio, en el bando español sobreviven. La mayoría de los capitanes españoles sobreviven, empezando por su cabecilla, que era Cortés, y Olid, Alvarado, en fin, todos ellos. Uno que muere en la Loída de la Noche Triste, que es Velázquez de León, pero en general los mandos españoles persisten. Y tú sabes que para un ejército perder a sus mandos principales es muy fuerte, ¿no? Y finalmente, pues ya, en Tlatelolco se hace la última defensa y ya cae en los mexicas ya bajo el poder de
de las fuerzas peninsulares, ¿no? Entonces yo pienso que hay que reflexionar sobre todos estos aspectos, cómo se fueron dando, porque hay una idea muy común de que, bueno, llegaron 1000 españoles y conquistaron a miles y miles de indígenas. No, eran 1000 españoles más miles y miles de contingentes indígenas provocado por lo que ya he dicho, ¿no? En fin, demos paso a ver, adelante, Salvador. Yo estaría de acuerdo con él. Sirve para reflexionar este momento sobre este proceso, el inicio de este proceso que cambia el rostro del mundo. Y también cambia el rostro del mundo. Cambia el rostro del mundo porque llevas comida, hay intercambios de virus, etcétera, la muerte de Cuitláhuac, que es que traes para acá la viruela, en fin, hay realmente una primera globalización, si se quiere decir así. Pero también sirve para quitar algunos estereotipos. Digamos que hace medio siglo, cuando yo era niño, se hablaba de que era la superioridad militar, tecnológica de los españoles. No, a ver, eran 500. Traían 16 caballos. Para cargar un arma de fuego se tardaban. No tenían contacto con sus bases, es decir, cuando Barrena, Cortés, los barcos se quedan totalmente aislados. En realidad lo que hay que empezar a pensar, según yo, y es un poco para picarle la cresta a Federico, es el proceso de conquista es básicamente de astucia política y de oportunismo. El oportunismo de Cortés para separarse de Diego Velázquez primero, después para ir observando quiénes están con quién y empezar a depredar. Efectivamente, esta gente viene a hacer fortuna, no viene a hacer otra cosa, viene en primer lugar, son gente pobre, vienen a hacer fortuna. Claro. Entonces, por supuesto ¿Cómo los habrán juntado? Vénganse, hombre, pues sí, son soldados. Pero y además les quieren. apuntabas, ¿qué pusiste? Pues puse un caballo, puse un arcabuz y puse, pues te va a tocar tanto, es una inversión, fue una empresa. No es simple y llanamente no es la conquista de Carlos V sobre... No, a Carlos V se lo regalaron. Y eso un poco para ir hacia la carta. Yo no estaría tan seguro de que haya sido un poco, digamos, desconsiderada la respuesta de España. Yo pienso que lo que no quisieron era meterse en Honduras, porque a ellos les afectaba hasta por otro lado. El problema que tienen con Cataluña, etcétera, les afecta de rebote en otras cosas. No, y en Centroamérica. Y no, muchas cosas, y montones de cosas. Y bueno, para esas cosas, cuando se trata de los empresarios que están, bueno, te peleas con los empresarios de hoy, no con el empresario de hace 500 años que llegó sin saber exactamente a qué venía. Y una vez que llega a Tenochtitlan, le dice a Carlos V, yo te estoy ofreciendo un imperio, aquí no había tierra erasia, estoy conquistando este imperio. Y se la cobra. Y a Carlos V le cae gordísimo que este impertinente todo el tiempo le está recordando que le debe más tierras que las que había heredado. Lo odia y busca tenerlo además aparte, y además le pone enfrente a Bartolomé de las Casas y le hace la vida de cuadritos. A lo mejor se lo merecía, eso no nos toca juzgar. Pero traerlo hasta acá primero, hagamos una reflexión de la conquista como tal, como un hecho político, para mi gusto, más que como un hecho militar, pero dejemos esa distancia de 500 años que existe. Y la otra es, la otra parte de lo que dice, lo que dijo López Obrador, digamos, en el contexto de esta provocación, es que estamos esperando que llegue el 2021 porque es el año de la conciliación de los mexicanos. Tenemos que reconciliarnos entre nosotros. Son 200 años de la consumación de la independencia, es el término al final de la Revolución Mexicana y son la caída de Tenochtitlan. Es el momento de que empecemos a pensar quiénes somos y conciliarnos. Eso, dicho no por el presidente de la República, sino por un hombre que tiene convicciones religiosas, me parece correcto. El problema real es que es el presidente de la República. Y yo que también soy evangélico pensaría que una conciliación así con las cartas, con digamos las frases del apóstol Pablo me parece padrísima, pero llevarlo a la práctica política no sé cómo. Y puede ser muy delicado. Y más por lo que somos ahora, ¿no?
que es tan complicado, tenemos una relación extrañísima con Estados Unidos, el país se ha... Y para adentro, es decir, lo que nos está pasando con poderes paralelos, no estamos tocando ese tema, pero ahí está. Sí. ¿El tema religioso resulta particularmente importante? Para mi gusto creo que sí, porque nos da un perfil de muchas de las cosas que dice López Obrador que tomadas en un código laico no le estamos entendiendo bien. Y creo que no, que tiene más fondo. Y tiene un fondo que es interesante y que hay que pensar. Bueno, vamos a la pausa, ¿no? Y otra para ya cerrar. Y a ver si no va a estar muy difícil que nos dé una reflexión final, pero bueno, por lo menos que escuchemos si les parece, ¿no? Esta parte final a ustedes. Pausa. Distancia la cual. Bueno, vamos a cerrar. Yo sé que hay muchas cosas respecto a estos 500 años que yo le auguro, le prometo que haremos una segunda reflexión, un segundo programa, pero si les parece, a ver, de todo esto, ¿no? Como lo vemos a la distancia, con qué ojos del siglo XXI vemos el 1400, el 1517, todas estas cosas, ¿no? Bueno, yo diría que en primer lugar, creo que buena parte de la concepción más generalizada de la conquista, la que nos han enseñado en los libros de texto, la que inventó realmente la historia nacionalista mexicana en el siglo XIX y XX, no tiene nada que ver con lo que realmente sucedió en el siglo XVI. O sea, realmente la idea de que los españoles conquistaron México es una equivocación. El ejército, como ya han señalado tanto Eduardo como Salvador, el ejército que destruyó México Tenochtitlan había 200 soldados indígenas por cada soldado español, más o menos en promedio. Y la idea de que los españoles lo encabezaban, pues es lo que dice Cortés en sus cartas de relación. Pero Cortés dice un montón de mentiras en sus cartas de relación. Las cartas de relación son un alegato jurídico de un hombre desesperado que está a punto que rompió la ley y que tiene la pena de muerte enfrente, y entonces tiene que inventar toda una ficción de que él está consiguiendo un imperio para su emperador, de que él es el omnipotente, de que él decide todo, de que él manipula todo, cuando en realidad lo más probable es que los que manejaban el asunto, los que manejaron esa guerra, eran los tlaxcaltecas, los zempoaltecas, los texcocanos, los aliados, que eran los que tenían las tropas, que eran los que tenían los bastimentos, que eran los que finalmente controlaban el territorio. Los españoles fueron simplemente el pretexto que ellos utilizaron para organizar una guerra interna y deshacerse de los mexicas. Entonces realmente creo que las figuras claves para entender lo que pasó hace 500 años no son tanto Hernán Cortés y los españoles, sino son dos figuras indígenas que han sido muy vilipendiadas. Por un lado, Malinche, que es la mujer que fue la traductora de Hernán Cortés, y de hecho los mismos españoles dicen que a Cortés le decían Malinche. Y eso significa que realmente para los indígenas, más bien la que importaba era la mujer, que era la que hablaba a nombre de Cortés, porque Cortés era un tipo violento y terrible. El principal atributo de los españoles era su disposición a la violencia, que manifestaron en la matanza de Cholula, en la matanza de Templo Mayor y en la destrucción de México Tenochtitlan. Pero por otro lado, la que hablaba a su nombre y la que finalmente negociaba y hacía los pactos era esta mujer. Y por eso Malinche tiene un estatus legendario en nuestra historia. Que haya sido agredida brutalmente por la historia nacionalista mexicana del siglo XX y por Octavio Paz es otra historia. Pero de todas maneras tiene un lugar en la mente mexicana mucho más importante que el de Hernán Cortés. O sea, los restos de Hernán Cortés están escondidos, Malinche tiene una montaña, para que comparemos la importancia relativa de los dos personajes. Entonces realmente conquistadora de México, Malinche más que Cortés en primer lugar, y en segundo lugar los tlaxcaltecas y los otros indios conquistadores, que fueron quienes aprovecharon la ocasión y hicieron la guerra. Y por otro lado, lo que llamamos conquista de México no termina en 1521. Eso es una visión centralista muy tradicional, pensar que la caída de la capital, entre comillas, era la caída. La guerra duró 20 años más, por lo menos, y luego en el norte continuó más, y en esa guerra, otra vez fueron los indígenas los que conquistaron Oaxaca, Yucatán, Sinaloa, todo lo que luego fue Nueva España. Entonces, realmente, la idea de que los indígenas fueron los vencidos es una falsedad. Los indígenas fueron los vencedores de esa guerra. La mayoría de los indígenas estaban del lado del ejército que estaba ganando, no del lado de los supuestos vencidos. Ahí sí, los únicos vencidos fueron los mexicas, y fue un problema pues, de que su sistema tributario
no era sustentable. Sí. Entonces, si entendemos eso de una manera diferente, entonces también podemos entender de una manera diferente nuestra historia. Nuestra historia no es la trágica derrota de cómo nos vinieron, nos conquistaron y nos destruyeron y desde entonces ya no podemos ser quienes somos, sino es la historia de cómo los pueblos mesoamericanos supieron incorporar a los españoles, lo supieron absorber, manipular, utilizar para sus propios fines, y luego como desde hace 500 años, pues los pueblos indígenas y la población mexicana ha absorbido estas influencias que han venido de fuera de muchos lados. No olvidemos que en el periodo colonial vinieron a la Nueva España más africanos que europeos. O sea, en 1820 había más personas de origen africano que personas de origen europeo en el territorio mexicano. Sí. Y desde luego el 75% de la población seguía siendo indígena. Entonces, esa es la historia que tenemos que conocer, que es una historia muy distinta a la que nos han contado. El nacionalismo mexicano inventó una historia trágica de pobres mexicas y nos conquistaron los españoles y la visión de los vencidos, pero esa historia ya está caduca. No es históricamente exacta, porque no corresponde a los hechos del siglo XVI, y por otro lado, es una carga terrible como nación que carguemos ese trauma, que carguemos esa idea de que somos los vencidos, de que todo nos sale mal. Cada vez que un futbolista falla el penalti, es culpa de Hernán Cortés y la conquista, pues ya chole, ¿no? O sea, digo, creo que ya es hora de que veamos esa historia con nuevos ojos. Hubo una serie, debo decirte, que me pareció extraordinaria en el Canal 11 sobre la Malinche de Patricia Arriaga reciente, que me parece que da una visión cercana a muchas de las cosas que dices, ¿eh? Sí, yo creo que la Malinche es un personaje que ha sido demasiado vilipendiado y que todavía su importancia histórica no ha sido reconocida, y tampoco la de los tlaxcaltecas y los otros indios conquistadores. Si vamos a decir quién fundó eso que ahora llamamos México, yo diría que son ellos, desde luego al lado de los españoles, pero en pie de iguales, no subordinados a los españoles. Finalmente, doctor, ellos les abrieron la puerta. Doctor. Pues ante esto de cómo celebrar fructíferamente, ¿no? Estos claro. 500 años, yo diría que volver la mirada al interior de la diversidad cultural que tenemos, en el sentido de una revaloración o tal vez reconocimiento en primera instancia de la lógica cultural operante, que es diferente en los grupos indígenas a lo que es para el occidente. Y entonces la imposibilidad de empate y de lograr un lenguaje común para poderse entender, a veces viene desde ahí, del no reconocimiento de esa lógica cultural, ¿no? Que no tiene por qué ser la mía, no tiene por qué ser la propia, y creo que eso es lo que está en el origen de pues, este acontecimiento que estamos celebrando, ¿no? O sea, estoy de acuerdo que esto rebasa, no es nada más México, no nos mete en todo lo de la globalización. Pues, ¿qué es la cocina italiana hoy en día sin el jitomate, ¿no? Y eso el producto vino de acá. Pensemos a Suiza sin chocolates, pues ¿cómo? Y el cacao vino de acá. Entonces se integró, ¿no? En todo este sistema global, mundial, etcétera. Pero al haber sido bajo las características que fue, sí, hay elementos que podemos reflexionar hoy, que aunque no se violaran los principios legales de aquel momento, cabe preguntarse hoy por ellos, ¿no? Sí. Y en ese sentido, volviendo a lo que se socializó de la carta, pues me vino inmediatamente al leerla, me venía a la mente, pues por ejemplo, Leonardo Boff en las celebraciones de 1992, cuando él decía, colonia es saqueo, saqueo es robo, y robo exige restitución, y es ahí donde no vemos clara la restitución, y entonces es donde coincido totalmente, tal vez buscar nuevas formas de relación con España en este sentido, pues, superando este oleaje visceral, pues tratar de llegar a algo más fructífero y ver esos puntos que la legislación del momento no dejó ver, pero que ahora podemos entender, pues que toda esta violencia que hubo, pues sí implicó muchos elementos que tal vez siguen dejando una deuda pendiente. A ver, una reflexión, si se puede, rápida, como de un minuto, sé que estoy exagerando, pero les pido, ¿no? Voltea uno la cara y vamos a estar en el 21, ¿no? Y ¿qué tendríamos que hacer como país para meternos en la dinámica del 21 junto con las otras variantes que dices? Una breve reflexión, si no les importa, les pido a cada uno de ustedes, si te parece, Eduardo. Bueno, en realidad creo que para 21, como ya lo señaló Salvador, se presentan varios momentos muy importantes, ¿no? Y yo creo que
Vuelvo a lo mismo que ya se ha repetido aquí, a la reflexión histórica, a la reflexión de realmente poner los puntos sobre las íes, y la historia nos lo da. Que se ha tergiversado, sí es cierto, ¿no? Lo que dice Federico tiene mucha razón. Entonces, yo creo que es el momento de que, digamos, pues aprovechando estos momentos históricos, poder analizarlos a profundidad y poder darles una proyección para que sirvan, al fin y al cabo, es buena parte de nuestra historia. Sale. Adelante, doctor. Saludos. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Matos y con lo que dicen Federico y el doctor, pero sí quisiera yo dejar puntualizado una cosa. La reflexión histórica sirve no para regañar a los muertos, sirve simplemente para saber exactamente qué fue lo que pasó y que nos sitúe en el tiempo con un poquito de humildad. Yo diría, y me acuerdo siempre de esta frase de Pascal Quignard en su novela esta de Todas las mañanas del mundo, decía, es que todas las mañanas del mundo son un camino sin retorno. O sea, lo que pasó, ya pasó, no tenemos por qué estar cargándolo efectivamente. ¿Cómo no cargarlo? Empezar a conocer, veamos el Códice Osuna y los conquistadores de Florida, eran los mexicas vestidos como españoles. Los que inician la guerra del Mixtón son tlaxcaltecas, mexicas y purépechas. Tiene toda la razón. Los ejércitos en esa época usaban lo que tenían a la mano, y lo que tenían a la mano eran la gente de aquí mismo. Quitar los estereotipos, pero pensar que eso ya pasó. No se trata de estar rascando en la llaga, sino solamente de conocer lo que sucedió para empezar a ponernos de acuerdo en lo que queremos que sea mañana. Y en eso yo estaría de acuerdo con López Obrador. Hay que hacer una suerte de conciliación hasta donde se pueda, sí, pero y dejar de cargar ya cosas traumáticas, sí, y un poco bobas. Sobre todo a la hora de fallar goles, ¿verdad, Federico? Bueno, sí. Pues en ese mismo espíritu de la reflexión, pues yo aprovecho este último minuto para presentar un proyecto que estamos coordinando desde la UNAM que se llama Noticonquista. Noticonquista, que precisamente la idea es ir contando la historia de esos años fatídicos, de hace 500 años, conforme se van cumpliendo los 500 años. O sea, empezamos en abril con el desembarco, con la llegada, cuando Malinche conoce a Cortés, luego con el desembarco en Veracruz, y estamos haciendo semanalmente en un sitio web, UNAM Noticonquista. Noticonquista UNAM MX. Otra vez, porque para que... Estamos haciendo cada semana pero ¿qué es? la crónica. UNAM Noticonquista. Es noticonquistaunam.mx. Muy bien, adelante. Y ahí estamos haciendo la crónica, también estamos en las redes sociales, y justamente la idea es fomentar esta reflexión pública. Va a haber mucha polémica, nosotros ofrecemos la información histórica más fidedigna posible, tomada de las fuentes, artículos académicos de la más alta calidad, para alimentar el debate público con información buena que nos permita avanzar y no precisamente caer en el encono o el rascarnos las llagas, ¿no? Sino pensar realmente, interpretar todos juntos, porque es una tarea de toda la sociedad, lo que sucedió hace 500 años y lo que queremos hacer aprovechando justamente este aniversario que claramente va a estar cargado de mucha significación. Y de mucha discusión, ¿no? Mucho debate y agarrones. Yo no les veo nada de malo, ¿no? Terminamos. Pues yo diría que seguir abonando en la reflexión, como han dicho los colegas, y pues en ese sentido, para ubicarnos dónde estamos y reconocer que actualmente seguimos teniendo algunas cosas, ¿no?, por decir así, medio raras, contradictorias. Viene un jefe de Estado, viene alguien importante, pues inmediatamente que conozca nuestro glorioso pasado, hay que llevarlo a Teotihuacán, al Templo Mayor. Para que ya llegue al 20 millones. El 20 millones. El 21. El 21. Pero por otro lado, si es el indígena en una comunidad de Chiapas o de Guerrero que exige cierto reconocimiento, autonomía, uso de sus recursos, ese ya no es nuestro glorioso pasado, es ya... pues ese es un retrógrada y está así porque quiere, porque no se quiso enganchar en el tren del progreso, y es a lo que me refería con que no hemos aprendido a reconocer a ese nivel de profundidad las lógicas culturales operantes en esos grupos, sí, que no tienen mucho que ver en su conformación con Occidente, aunque han quedado insertas y conviven con nosotros. En el debate que estamos teniendo nosotros aquí hoy, te pregunto, Eduardo, ¿crees que haya como un espacio para discutir con sus pares españoles con una mirada pausada, menos apasionada, menos de conquista y menos conquistadora, para decirlo ahora en términos del siglo XXI?
¿Habrá? Sí. Yo pienso que hay pie para todo, o sea, para discutir, para plantear, en fin. Entonces, desde esa perspectiva, yo pienso que se puede establecer un diálogo entre pares con investigadores, historiadores españoles y de otras latitudes, que son especialistas en Mesoamérica, en la Nueva España, en la España de aquel momento, etcétera, etcétera. Yo creo que sería muy bueno, muy fructífero. ¿No sería bueno, Federico, que entre la ENA, el INA, la UNAM, que son 3 instituciones poderosas, quienes encabezan museos, pues, a lo mejor estoy con esto del ahorro, quién sabe, pero pues que se desarrollara un gran congreso, ¿no? De debate, de discusión. Además tenemos lugares preciosos como para intimidarlos a los españoles, ¿no? Pues ya ha habido varias iniciativas de ese lado, ¿no? El INERM ha iniciado una serie de mesas. Sí. Creo que todas las instituciones, digo, sí, no te están en lo conquista mismo, esa idea. O sea, todas las instituciones están pensando en eso. Va a haber mucho espacio para discusión y desde luego con los colegas españoles se puede debatir. No siempre estaremos de acuerdo y en términos absolutamente respetuosos, ¿no? Desde luego, o sea, no se trata de descalificar a nadie. Pero por otro lado también el debate público sí va a ser rasposo, porque hay mucha pasión. Y eso, ahí como sucede con todos los debates públicos, pues el compromiso de los académicos y todo eso es dar buena información, alimentar información, con información de calidad, ¿no? Porque eso es lo que más falta de repente en nuestros debates contemporáneos. Bueno, se pone interesante, ¿no? Bueno, y finalmente pensar que nuestra relación con España no solamente es de hace 500 años, se cumplen 80 años de la llegada de los refugiados españoles de Sinaya. Es una parte, ¿no? Que hay que... La guerra civil, claro. León Felipe, etcétera. Digo, ahí es un horizonte absolutamente abierto en donde lo que hay que hacer es ser inteligente. Sí. Es que también nos agarraron un poco en un proceso económico muy complicado y los empresarios españoles se volvieron locos acá, ¿no? Y nos volvieron locos con las tasas de interés, como dice un amigo, ¿no? Sí. Pues porque finalmente la inversión más fuerte de los últimos años es estadounidense y española, ¿no? En el país. Así es, sí. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Ha sido un gusto, como siempre. Gracias a usted en nombre de todas y todos los que hacen posible la emisión. Le garantizo que habrá una segunda vuelta sobre este tema y ojalá nos hagan el favor de acompañarnos, además ya con más información y con elementos más desarrollados, ¿no? En términos de lo que puede pasar más allá de lo que ustedes han investigado. Gracias, pásela bien, adiós.